pues, muy recientemente están modificándose las certificaciones y ahora, siendo que es muy probable que para la siguiente versión del DSM se va a incluir la adicción a los videojuegos como un trastorno diagnosticable, las certificaciones ahora se están expandiendo e incluyendo la adicción a los videojuegos porque se está volviendo un tema muy común. Y también, como yo lo he discutido muchas veces aquí en el estado de Massachusetts, la combinación de la adicción a los videojuegos con la adicción al gambling, al juego de apuestas dentro de los mismos videojuegos es un problema bastante real. Entonces, bueno, nada más para mencionar esa parte. Wow. Me imagino que lo del Bitcoin ahorita está súper presente, ¿no? Sí, en otros países se ha hecho o sea, se ha trabajado políticas y reglamentos más estrictos en cuanto al acceso a las microtransacciones en los videojuegos y todo eso, pero aquí en Estados Unidos todavía eso no se regula, entonces es un problema que, especialmente ahora que en la cuarentena, ¿verdad? Que la gente está jugando más en casa, la gente que tiene un problema de adicción al juego, pues lo puede desarrollar tanto en el celular o medios electrónicos o videojuegos, etcétera. Entonces hay que estar muy atento a esos aspectos. Ok, wow, Pero buenísimo. nada más para mencionar ese punto, que es un tema en el que trabajamos en la clínica, porque recientemente te cuento que en Massachusetts se aprobó una ley para poder abrir casinos que antes no existían. Entonces, recientemente se aprobó esa ley y hace como 2 años se abrió el primer casino en Massachusetts, aquí mismo en la ciudad de Springfield, donde vivo, y es ahora que estamos viendo un crecimiento en la cantidad de personas que están presentándose con ese problema a la clínica. Entonces, por eso es que la gente Ujú. está interesada en el tema. Ujú. Claro, ok. Bueno, hablándote un poco de la parte del trabajo que yo hago aquí, um, de la parte de trabajo que yo hago aquí, pues te cuento o les cuento que llevo ya casi 5 años y medio trabajando en una clínica. Esta clínica es una agencia que trabaja con poblaciones diversas, pero la mayoría de la población a la que atiende es a la población hispana. Y por el lugar o la localidad donde se encuentra la clínica, la mayoría de los consultantes que recibimos y de los pacientes que recibimos son de origen puertorriqueño y dominicano. Mm. Entonces, para mí ha sido pues, un proceso de aprendizaje y también un proceso de adaptarme en términos culturales y sociales, ¿no? Ya yo había vivido en Estados Unidos antes, pero vivir específicamente en Massachusetts y trabajar con estas poblaciones a nivel de profesional como terapeuta ha sido un reto en varios sentidos. Esto, bueno, relacionado con el tema, ¿verdad? Del pensamiento de primer, segundo y tercer orden tiene mucho sentido porque cuando uno hace trabajo con familias, bueno, es importante analizar los diversos contextos en los que uno está inmerso y cómo esos intervienen en lo que pasa dentro de la sala de consulta o dentro de la clínica. Y bueno, hay muchísimas historias, ¿verdad? Pero no sé, no sé si tú quieres guiar la conversación hacia cierto lugar específico, podemos hacer eso, si te parece bien. Sí, sí, claro. Mira, fíjate que estaba pensando muchísimo, como en esta conversación que tuvimos antes, y se los comparto a todas y todos, que como yo soy bien clavado también en temas de política de salud, a mí me llamó muchísimo la atención cómo en uno de estos textos de historia de la terapia familiar aparecía de una forma como muy, digamos, un esbozo, un esfuerzo también en este texto que hace tanto Paulo Bertrano como precisamente Darío Tolfanetti, que en el 2004 publican este texto que se llama Historia de la terapia familiar, donde ponen ahí como una serie de conflictos históricos entre la forma de pensar europea y la americana. Y es aquí donde tengo interés de saber ya tú, o que nos compartas esta experiencia tuya con el sistema de salud, porque el sistema de salud de cómo funciona comparativamente Italia, América, al menos Estados Unidos, perdón, es muy diferente, ¿no? Y luego tú con tu experiencia precisamente acá en México, también es otra cosa. Aquí estamos en, no sé, en otro lugar, ¿no?
Sí, un lugar muy amorfo y creo que lo del coronavirus vino a desatar muchísimas realidades con respecto a cómo funciona. Entonces, me gustaría que nos compartieras un poco cómo funciona el sistema de salud y cómo se incorpora un terapeuta familiar migrante, como es tu caso. Sí, bueno, yo creo que puedo empezar diciendo que, pero porque me lo han preguntado muchas veces, me lo has preguntado tú y me lo han preguntado otras personas. Venir a trabajar aquí fue un reto en muchas maneras, pero en términos de cómo está organizado el sistema de salud mental dentro del sistema general de salud, para mí fue un impacto bastante fuerte. Primero porque uno lee en los libros, en los artículos que hacen los terapeutas, los psicólogos o los psiquiatras, que uno revisa en su educación todo el tiempo y vemos los ejemplos de los casos y cómo lo manejan, y en realidad no entendemos necesariamente qué es lo que está pasando en cuanto al acceso a los servicios, en cuanto a los servicios de salud como tal, cómo está organizado dentro del sistema. Ahora te cuento, yo trabajaba para otra clínica antes, que era una clínica privada, y ahora trabajo para esta agencia, que es una agencia más grande. Todas las agencias aquí que trabajan con salud mental están insertadas dentro del Departamento de Salud Mental, que a su vez es parte del sistema de salud de los Estados Unidos. Um, Todos los servicios, yo diría la gran mayoría de los servicios de salud mental, están cubiertos bajo los seguros médicos a diferentes costos, a diferentes proporciones, pero en general se considera que esos servicios son parte de la salud integral. Y por darte un ejemplo, ahora se ve mucho en la televisión un comercial donde están diciendo que ciertos seguros médicos están no están cobrando por servicios de salud vía telefónica o vía pues telehealth, que es la salud a distancia. La telemedicina aquí en México. Telemedicina, porque saben que las personas necesitan atención y bueno, es como una forma de apoyar, ¿verdad? Entonces, algunos seguros médicos no están haciendo esos cobros a las personas por los servicios de salud. Creo que la parte de las agencias, por ejemplo, por decirte el ejemplo de la clínica donde yo trabajo, los servicios se cobran a los seguros, por lo que las personas que van acceden a estos servicios a través de su seguro médico. Es muy raro y solamente en ciertos casos muy específicos que la persona tiene que pagar por los servicios. ¿Cuál sería un ejemplo de eso? Por ejemplo, las personas que son enviadas a la clínica para evaluaciones psicológicas, uh, a través de la corte. Si la corte los envía porque cometieron un delito, porque cometieron una infracción mientras manejaban, porque manejaban bajo el influjo del alcohol, por ejemplo, entonces los envían a una evaluación y esos servicios no los cubre ni el seguro ni el Estado. Pero los demás sí. Eso al principio fue un poco complicado para mí de entender y te voy a decir por qué. En el estado de Massachusetts particularmente, que no aplica a todo el país, además de los servicios de salud pública como son Medicare y Medicaid, también está el servicio de Mass Health, que es un seguro médico del estado, que muchas veces se combina con el federal. Entonces, muchas personas aquí que no tienen, que no sobrepasan un nivel de ingreso, reciben estos beneficios de salud. Eso quiere decir que estas personas pueden acceder a casi todos los servicios de salud, tanto física como mental, a ningún costo. Eso plantea ciertos retos específicos en la práctica de la terapia, porque las personas muchas veces van a la terapia, pero no necesariamente quieren ir a la terapia o están interesados en participar en el proceso de terapia. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien se pregunta, ¿por qué las personas tienen que ir a terapia si no quieren o no lo necesitan? Bueno, otra de las razones es porque muchas de las situaciones a las que las personas de bajos recursos se enfrentan en el estado de Massachusetts requieren o les solicitan que las personas estén recibiendo servicios de salud mental. Entonces se vuelve un círculo bastante complejo
por poner un ejemplo, una persona, y esto es un caso que yo veo todos los días en la clínica, muy común, una persona se muda o viene de Puerto Rico a vivir a Massachusetts. ¿Esto por qué? Porque la situación en Puerto Rico es mucho más difícil económicamente y demás, entonces, y no tienen los beneficios que tienen aquí. Entonces vienen aquí con su familia, debido a que no tienen trabajo y no tienen ingreso, reciben los servicios que mencionaba de Mass Health y los servicios del seguro federal y estatal. Entonces muchas personas no pueden trabajar debido a diferentes problemas de salud física, de salud mental, de adicción a sustancias. Tal vez los niños han sido diagnosticados con algún problema como déficit de atención, autismo, algún problema de comunicación, etc. Cualquier cantidad de diagnósticos. Entonces las personas aplican o solicitan, mejor dicho, un beneficio aquí que es un beneficio para personas que han sido incapacitadas. Ahora, el beneficio de incapacidad es un beneficio mensual que le dan a las familias o a las personas que han sido determinadas como incapacitadas, pero para mantener ese beneficio las personas tienen que recibir servicios de salud mental. Si las personas no lo reciben, entonces simplemente les anulan el beneficio. Entonces, así lo que pasa es que tú ves que muchos clientes van a la clínica, pero no están interesados en un proceso de terapia como tal vez estamos acostumbrados a imaginarlo o a pensarlo, sino más bien lo único que quieren es mantener sus beneficios. Ok. Es ahí donde se vuelve un poco complicado porque, ¿verdad? Y revisando lo que recuerdo del artículo que me enviaste, pensando en que el hecho de que no estén interesados en un proceso de terapia o entiendan cómo podría ayudarles el proceso de la terapia, no quiere decir que como terapeuta no puedes hacer nada por ellos. Sin embargo, creo que el enfoque que tienes que utilizar para acercarte a estas familias es muy diferente al de aquellas familias que vienen a tu consulta con un problema específico y, ¿sabes? Con la idea de que van a ver a un terapeuta y van a trabajar en ese problema. Al menos yo te puedo contar que en mi entrenamiento en la maestría y la experiencia que tuve en México, cuando vine aquí y me enfrenté a esas familias, no tenía idea de qué hacer, no sabía cómo ayudar. A veces decía, bueno, si no quieren venir, ¿por qué vienen? ¿Y qué hago, y qué puedo hacer yo con ellos, verdad? ¿Cómo puedo yo participar de alguna manera más activa por los niños, por los jóvenes, por los adultos mayores, por las mujeres, por las minorías? Y esto no es algo que nada más yo pensaba, todos mis compañeros lo discutíamos en supervisión, lo discutíamos en nuestras conversaciones regulares, ¿verdad? Si la persona no quiere estar aquí, ¿cómo le ayudamos a cambiar? Uh, ¿Los convencemos de que quieren cambiar o les mostramos que hay formas diferentes en las que pueden vivir su experiencia de vida? ¿Cuál es nuestro papel? ¿No? Y creo que esto que estoy diciendo tiene mucho que ver con precisamente el pensamiento de tercer orden, porque como nosotros, como terapeutas, nos insertamos en un sistema que ya está elaborado y un ciclo que se repite constantemente, ¿verdad? Ellos vienen y nos conocen, están ahí porque tienen que estar ahí. Entonces, ¿cuál es nuestro papel en la parte, si lo piensas, ética, en la parte moral, la parte profesional? ¿Qué es lo que tú crees que tienes que hacer como terapeuta para familias así? No todas las familias son así, pero te estoy hablando de un ejemplo en particular porque es algo que se ve muy comúnmente. Y siempre al menos desde el punto de vista del terapeuta, se ve como una forma de resistencia. La familia va, pero la familia no va a participar, no va a hacer nada de lo que le recomiendes, no va a hacer ninguna tarea que le des y simplemente lo que quiere es mantenerse igual, porque como dije hace un momento, si la persona deja de estar, y lo voy a poner entre comillas, enferma, entonces ya no puede recibir los beneficios. De alguna manera la familia o las personas tienen que mantenerse con esos diagnósticos para poder mantener ese estilo de vida. Un poquito lo habíamos platicado quizás en esta parte incluso del tratamiento de las personas trans, que a veces la narrativa médica ayudaba precisamente al reconocimiento de su identidad, acceder a las hormonas, acceder a todo el servicio,
pero porque estaban dentro de la narrativa, ¿cómo se llama? Clínica, ¿no? Oye, una de las cosas que hemos tratado como ir conectando mucho con estos diálogos de pensamiento en tercer orden tiene que ver con como la persona del terapeuta y cómo está insertada en sus intersecciones. Cuando leemos mucho esta parte de que la migración implica un proceso de adaptación, un proceso también de aculturación, ¿no? Que de hecho es una categoría que me sorprendió. La he leído más en textos, evidentemente, de Estados Unidos, en los journals, que aquí en México. O sea, cómo esa aculturación, que es como ese proceso en el cual cómo se te va moldeando a ti a través de todo el aparato cultural de la cultura hegemónica y cómo tú resistes como alguien que viene de otro país. Entonces me gustaría que nos compartieras un poco esta mirada como persona migrante allá en Estados Unidos y cómo de alguna manera eso se convierte en una forma de alianza terapéutica o también se ha convertido en algún punto incluso de, no lo sé, de que las personas no se sientan a gusto por esta cuestión incluso del racismo, ¿no? Entonces, Sí. no sé si te gustaría como compartirnos esa parte también. Bueno, fíjate que eso lo he yo analizado mucho, lo he hablado poco, pero lo he pensado yo mucho porque ha sido un tema que tiene impacto en lo que hago y cómo lo hago en mi trabajo. Cuando llegué a Estados Unidos a trabajar, inmediatamente pude identificar en mí diferentes, tal vez lo voy a decir así, identidades de las que yo formaba parte. Recuerdo tener conversaciones al principio con mis compañeros y con algunos de mis consultantes sobre mi identidad como ser mexicano, por ejemplo. Y es interesante porque ahora, hoy en día, después de todos estos años, yo puedo ver cómo yo como persona, como terapeuta dentro de una oficina, me estoy moviendo constantemente en diferentes identidades, ¿sabes? Y por darte un ejemplo o explicarte lo que quiero decir, uh, a veces mis pacientes o mis consultantes me identifican como parte, ¿verdad?, del mismo grupo, cuando me identifican como hispano, como latino, y en otras veces me separan cuando me identifican como mexicano, no puertorriqueño. Um, otras conversaciones que he tenido con algunos consultantes de la comunidad o de las comunidades LGBT es este tema muy recurrente que lo tocamos todo el tiempo de ser minoría dentro de una minoría. Y eso es un tema muy importante porque es algo que tenemos que subrayar en la conversación, ¿verdad? De lo que significa para una hombre o mujer trans latino vivir aquí, para un hombre gay, una mujer lesbiana, etcétera, ¿no? Todas las diferentes configuraciones, porque eso tiene un impacto muy grande. Alguien me preguntaba una vez si yo, cómo yo, porque eso es algo que hablamos en la supervisión, como si yo tocaba temas personales como de mi orientación sexual o mi identidad cultural con mis pacientes. Y yo decía que sí, pero no con todos en ciertos momentos y solamente cuando creo que era parte de esa, siento que a veces la persona está buscando como esa identificación contigo como terapeuta y que fortalece la alianza del terapeuta con el consultante. uh, pero creo que ha sido una experiencia ¿sabes? Transformativa en el sentido de que pues ahora mismo me siento muy identificado con la cultura puertorriqueña. Creo que entiendo más sus tradiciones, sus formas de entender las diferencias, la injusticia social que viven aquí, la discriminación que viven, ¿no? Porque este tema de ellos son ciudadanos americanos, pero en realidad son reconocidos como americanos, es decir, siempre son puertorriqueños, ¿verdad? Y peor aún para aquellos que no hablan inglés, como las personas, las generaciones anteriores, que la mayoría no hablan inglés. Este tema que yo he hablado contigo cuando los padres vienen aquí con hijos muy pequeños
y entonces los hijos crecen y empiezan a hablar inglés y dejan de hablar español y se vuelve como una, tú lo puedes ver, yo en 6 años he visto, ¿verdad? Ahora tengo pacientes que eran niños y son adolescentes, tengo pacientes que eran adolescentes y ahora son adultos y he visto esa transformación con mis propios ojos. Lo hablo con ellos, ¿verdad? Es algo que cuestiono, es algo que analizo con ellos y afortunadamente de aquellos que sí participan de la terapia, ellos mismos pues, son conscientes de ese proceso de, como tú decías, aculturación y de una como transformación de la identidad cultural, ¿no? Mm. Uh, que yo creo que me ha pasado a mí también, ¿no? Yo siempre, pues imagínate, yo en mi trabajo solamente hay una persona que es mexicana, es una amiga mía también, pero ella trabaja en otro lado, entonces casi nunca nos vemos. Nunca estoy yo en contacto nunca hablo yo de temas que los mexicanos son comunes para nosotros, nunca, ya no, cuando me preguntan siempre me siento como el turista o el extranjero, ¿verdad? Porque es como, en México, que no sé, que celebran el Día de los Muertos y ya yo pues les cuento de qué se trata, pero no es que tú sientes que estás en una conversación una persona que comparte tus tradiciones y tus costumbres, y eso es muy importante en la terapia, ¿verdad? Que te reconozcan y te acepten como parte de su, bueno, no digo de su grupo, sino que te vuelvas parte de su contexto. A muchos de los pacientes, como te acabo de decir, los llevo viendo muchos años. La gente me pregunta, ¿y cuándo las personas dejan de ir a terapia? Bueno, muchas personas nunca dejan de ir a la terapia por las mismas razones que expliqué. Hay más razones, pero las personas siguen yendo a terapia y muchos de mis pacientes han crecido conmigo en la terapia. O sea, literalmente en el aspecto físico, en el aspecto psicológico y emocional, ¿no? Uno ve cambiar a las personas para bien y para mal. Ujú. Ok, a mí me parece como súper interesante esto que mencionas porque en una de las lecturas que teníamos con María Bermúdez, una de las conversaciones necesarias era esta parte, ¿no? De que aquí pareciera que leemos alianza terapéutica con una alianza que no está mediada por un color de piel, que no está mediada por una orientación sexual, que no está mediada por una clase social, donde si no hubo una adherencia terapéutica, el error fue del terapeuta o tal vez una patología inherente a lo que está viviendo él o la consultante y nunca está atravesado por una reflexión en términos como lo que tú dices. Es que hay veces en las que no me dan ganas de compartirle a la persona, tal vez para que sienta como mayor confianza para hablar del tema, por ejemplo, orientación sexual en población latina, o tal vez no sea latino, pero sí está viviendo la situación de discriminación por razón de su orientación sexual, ¿no? Y que acá nuevamente el texto no tiene ningún color. De hecho, hay un texto bien bonito que dice, así empieza, ¿no? Tú eres de los que no ve color en esto, entonces creo que es necesario que leas esto. Y hablan de toda esta alianza y cómo, claro, que se ve mediados ciertos temores que tenemos como terapeutas ante estar en una situación cultural con alguien que pudiera discriminarte a ti como terapeuta. Y no es algo que tú tengas que resolver en terapia, de que, bueno, Enrique, pues es que es tu tema, ¿no? Eso no es un tema de terapia, es un tema de la estructura que discrimina, ¿no? Entonces ahí me parece como bien interesante esto que nos compartes, de decir, bueno, me muevo en diversas identidades, como latino, como una persona de la comunidad LGBT, como migrante, y que a veces coincides con puertorriqueños, pero luego a veces no. Entonces creo que es una parte incluso de cómo sobrevives, ¿no? Cómo vives tu ser terapeuta con todas estas intersecciones, ¿no? Sí, sí, se han hecho estudios sobre esto, sobre cómo la persona, el consultante, identifica al terapeuta en las primeras sesiones en términos de cultura, de raza, de etnia, cómo se siente identificado o no identificado y qué impacto tiene esto en la alianza terapéutica, ¿no? Y aunque los estudios no han sido conclusivos en el sentido de que pueden explicar que sí ocurre de cierta manera, sí han mostrado que cuando la persona siente cierta identificación
empatía de parte del terapeuta en cualquier sentido, eso genera una mejor alianza terapéutica. Al menos en mi experiencia, yo sí he visto que las personas han expresado su alivio al saber que el terapeuta que les tocó no es como ellos lo han preferido, un terapeuta gringo o un terapeuta blanco, porque han contado experiencias donde ha sido así y simplemente no se sienten cómodos o cómodas, no se sienten entendidos, no se sienten comprendidos en lo que está pasando o por qué les está pasando. Um, Recuerdo que tenía yo una consultante que siempre tocaba los puntos de lo que tú acabas de decir, de la interseccionalidad de sus diferentes identidades, ser mujer afroamericana, transgénero y ser joven, digo joven, tenía 18 años. Um, Siempre ella trataba de explicar por qué todas estas características estaban afectando su salud mental y cómo es que el mismo sistema no le permitía salir de esa situación. Aunque ella quería cambiar y mejorar su situación de vida, ella decía que no se lo permitían. Y siempre teníamos conversaciones muy interesantes porque podíamos profundizar más en cuanto a los diferentes contextos, ¿verdad? Y cómo estos afectaban su identidad o sus identidades. Pero ella siempre concluía que no, que el sistema no nos permitía cambiar y que tal vez un día ella iba a lograr superar eso, pero que lo veía muy difícil porque cada quien estábamos, ella decía que no creía en el destino, pero que podía ver cómo estábamos casi determinados a vivir dentro de ciertos contextos y era muy difícil romper esas barreras. En ese sentido, bueno, yo creo que no quiero ser pesimista, pero en ese sentido creo que tienes razón, ¿no? Un tema del que habla el artículo que me enviaste tiene que ver con esto de la resistencia y de la opresión, ¿verdad? Del contexto social, el papel que juega en la identidad individual y también familiar. Y creo que eso es algo muy importante de analizar como terapeuta. Para mí ha sido muy importante porque las familias que veo tienen ciertas características. La mayoría son de bajos recursos, la mayoría son migrantes, la mayoría son minorías, ¿no? Hay familias que son mixtas, hay familias donde no todos son necesariamente puertorriqueños, pero también puede ser una combinación entre caucásico y puertorriqueño, que sería, en este caso, puede ser blanco también, ¿verdad? Um, Afroamericanos, etcétera. Y cada familia crea una configuración diferente. Uh, También te puedo decir, por el otro lado, que he tenido casos donde la persona al conocerme me ha pedido que lo transfiera con un terapeuta que sea blanco. ¿En serio? Sí. Ok. Y, y bueno, yo no puedo, Oponerte a eso. no, y la verdad es que tampoco tiene caso, porque imagínate, ¿para qué, verdad? No, Claro. así estoy bien. Pero uno de alguna manera supone las razones de las cuales hay esa petición, ¿no? Sí, sí, uno lo supone. Y eso, mira, y eso personalmente, y siendo honesto contigo, con ustedes, eso lo he vivido no solo con los consultantes, sino en el ambiente de trabajo también, ¿verdad? Uno ve eso, uno lo vive. Uh, y uno trata de hacer lo que sabe hacer y de utilizar las herramientas que uno tiene para hacer su trabajo, pero el racismo y la segregación existen en todos lados, en todos los Claro. contextos. Mm. Pero que muchas veces no es visible, porque en principio, si no está dentro de una palabra escrita, pues pareciera que eso más bien es como idea tuya, porque en dado caso, ¿cómo tú lo analizas en una supervisión, esa impresión, esa experiencia tuya, si no hay la posibilidad de enunciación, ¿no? De agarrar y decir, oye, ¿sabes qué? No, o sea, a mí me pasó tal cosa, ¿no? Y además lo sitúo yo un poco porque en algún punto les he compartido una experiencia con un consultante que se asume como queer, con una expresión de género o sea, no binaria y que es de tez morena
y que dice, es que yo siento totalmente el racismo, yo siento cuando me miran, yo siento cuando subo al camión, cuando estoy en el metro y todo eso. Entonces en la supervisión me decía, mira, tal vez nos salimos de lo sistémico un poco, pero yo recomendaría incluso pensarlo desde cognitivo-conductual, porque esas son ideas irracionales. Y bueno, yo estaba por dentro, nomás me callo porque pues eres la supervisora, ¿no? Y nada más le juego al asunto del poder y de tu supuesto saber, pero realmente es preocupante que hayan ese tipo de expresiones, ¿no? De que dices lo que no está escrito, pues parece que no tiene ningún sentido de ser nombrado. Y para mí, pues estás viviendo una experiencia de racismo, que el hecho que tú no lo tengas por ser una mujer blanca de clase media alta, por el lugar donde pues habitas, por el lugar que trabajas también, pues no significa que eso no exista. Y que era un punto que aquí estábamos como también discutiendo con otro texto de Donna Haraway, que era que ella discute un poco con aquellos seguidores de Michel Foucault, porque dicen, a ver, recuerden, Michel Foucault no llegó a concebir, en primero que él fuera feminista. O sea, un Michel Foucault feminista, no, se le agradecen sus términos el análisis del poder, pero no podemos suponer que él sea de ese partido, ¿no? De la cuestión feminista. Ayudó bastante, pero luego se quedan con esa lectura de que el poder es esa bestia magnífica, ya me acordé del nombre de ese libro, el poder como una bestia magnífica que está en todos lados. Y dice, no, a ver, el poder tiene una forma, no está en todos lados como el amor, ¿no? El amor está en el aire, el poder también, sino que tiene una forma muy clara, que es esta parte de discriminación a razones de raza, color de piel, por tonalidad, por lenguaje. Por ejemplo, tú como terapeuta ahorita nos acabas de compartir eso. Y también, ¿qué cosas has visto en esta parte? En algún punto te lo había platicado también, que me llamó la atención de la transracialidad, que habían familias, como por ejemplo aquellas que adoptaban a algún niño migrante y que venía tal vez de África, venía tal vez de otro lado, que no coincide con la, la tonalidad de piel de la familia a la cual se incorpora, y que de hecho esas experiencias la han llamado experiencias transraciales, ¿no? Sí. No sé si te ha tocado trabajar con familias con estas experiencias transraciales. Recuerdo que me hiciste recordar un niño que ya no veo, pero solía ver, y un día llegó a mi oficina muy molesto porque, bueno, al hablar con él le pregunté y me contaba que en la escuela no querían jugar con él, los niños, sus compañeros no querían jugar con él, y al preguntarle a él y a su mamá, él era un niño de 6 años y podía explicarme un poco, pero ella ayudó y lo que ella me dijo fue, es que los niños no quieren jugar con él porque es muy blanco para que los niños afroamericanos jueguen con él y es muy moreno para que los niños blancos jueguen con él y no es hispano. Entonces tampoco los niños hispanos lo aceptan. Entonces estaba completamente segregado dentro del salón porque no cabía dentro de ningún grupo y él no entendía por qué, pero sin embargo sí podía verbalizar esa misma idea de su mamá que supongo ya había escuchado en otros momentos, de que no era tan blanco ni tan moreno, ni era hispano, ni que no pertenecía a ningún grupo. Sabes que es muy común aquí que los niños que viven en familias con diferentes tipos de problemas o dificultades sean removidos por el Departamento de Niños y Familias, y muchos de estos niños son resituados o adoptados por otras familias. Y ese tipo de configuraciones familiares se ve todo el tiempo, donde pues, en el aspecto cultural y social, pues se mezclan, ¿verdad? Niños de escasos recursos que terminan con familias de mejor posición económica, o niños de cierto color de piel terminan con una familia de otro color de piel. Y eso pues se vuelve complicado porque uno tiene que trabajar con ¿no? todas esas capas de diversidad. ¿Sabes? Al hacer la terapia, uno, tal vez cuando uno está en entrenamiento, se enfoca en tratar de identificar el problema y cómo va a ser la manera de atender el problema, si eso es lo que estamos pensando hacer, pero ya digamos que en la práctica real, en el trabajo que yo hago aquí, uno tiene que trabajar con muchas
capas de diversidad y de identidad al mismo tiempo, de las cuales muchas veces la persona no está consciente, ¿verdad? O la familia no sabe qué están pasando. La familia puede inferir, como en este caso la mamá sabía que el niño pues no encajaba en ninguno de los grupos, pero entonces decíamos, bueno, ¿y qué hacemos, verdad? ¿Qué hacemos? ¿Convencemos a los niños de que lo acepten? Pero ¿cómo los convencemos? No los podemos convencer. Ayudamos al niño a que entienda que para los otros niños es difícil aceptarlo, pero él no tiene ese nivel de pensamiento que va a entender eso. Se vuelve muy complicado, ¿ves? Se vuelve muy complicado y es ahí donde uno tiene que tratar de trabajar por diferentes ángulos. Recuerdo en el texto que me enviaste, leía una parte donde decía que algo así como que crear conciencia o ser más conscientes de nuestras, ¿cómo era? De nuestras opciones, más allá de lo que es posible, nos permite visualizar y generar cambio o algo así, generar cambio. Y yo estaba pensando, es cierto, pero al mismo tiempo muchas veces lo único que ves son barreras. Una vez que puedes visualizar los contextos en los que estás, puedes entender dónde estás, por qué estás, y aún eso no puedes generar cambio. ¿Sabes? Sobre todo en minorías, personas que viven bajo opresión o bajo violencia o abuso doméstico, personas que no tienen acceso a ciertos servicios, que son discriminados o segregados. Siempre se puede, ¿verdad?, encontrar algo, pero muchas veces no se puede ver más allá de las barreras que tienen. Y es desafortunado porque uno como terapeuta, trabajando a ese nivel de pensamiento de tercer orden, uno también se da cuenta de eso, ¿verdad? Uno llega a ese punto, y ahora cómo rompemos esta pared. El ejemplo más común de eso que te puedo dar es la persona ha progresado mucho en su salud, la persona ha mejorado bastante, a lo mejor hasta está trabajando ya, su vida está comenzando a tomar un ritmo diferente, donde tiene otras posibilidades y la persona lo puede ver y lo acepta. Sin embargo, si toma esa decisión de ese camino, es probable que el sistema lo va a jalar o lo va a empujar sin darle ningún apoyo, ¿sabes? O sea, Claro. quieres pasar la puerta, está bien, te puedes ir, pero nadie te va a ayudar ahí. Si quieres quedar aquí, pues te seguimos manteniendo en la misma posición, pero no puedes pedir más. Y ese es el dilema que tú ves con muchas familias aquí. Entonces, mejor me quedo aquí donde no estoy bien, no vivo bien, pero siempre voy a vivir a este nivel. Si yo me arriesgo a salir, nadie me va a ayudar. Claro. Creo que ahí, en ese punto me parece interesante porque digo, hablamos continuamente como de estas polifonías, de estos diálogos construidos a través de las interseccionalidades y las posibles cegueras que pudieran estar en todos los textos, incluso en uno de tercer orden como el que nos presenta esta Teresa McDowell, Carmen Hudson Martin y María Bermúdez, porque lo estaba pensando en términos de que agarraron un concepto, creo que lo he dicho mucho, que es el del isomorfismo, y hablaban de hay que tener cuidado de no ser isomórfico el sistema de opresión, pero también pensaba, yo creo que es válido ser isomórfico a los sistemas de resistencia. Es decir, ahorita tú acabas de mencionar que a veces uno como terapeuta se queda en esta parte que, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque si yo estoy muy adecuado a la práctica clínica, entonces la práctica clínica está totalmente gestionada por el sistema de salud. Tú mismo lo mencionaste ahorita mencionando Medicaid y Medicaid, ¿no? Que son los dos sistemas, más el otro que se añadió, del cual tú estás adscrito. Y que parecía que nos quedamos ahí. Y una de las sugerencias que hacíamos desde un pensamiento, se les llama epistemologías del sur, de decir, bueno, es que también está un tercer poder, que es el poder de las asociaciones civiles, ¿no? De buscar esas resistencias. Y en Canadá sacaron un artículo bien bonito que hablaba precisamente desde Centraron Soluciones, de decir, es que Centraron Soluciones
no solamente en estas soluciones que tiene el individuo como un recurso personal, sino que qué recursos podemos hacer uso de lo que tiene y podemos agregar más. Por ejemplo, pensar en que una mujer que está viviendo violencia, acercarla a grupos de apoyo sin que atentemos contra la relación que tiene, porque si nosotros atentamos contra esa relación, se aleja de la terapia y ya la perdimos totalmente, Mm. sino que los grupos puedan ayudarla, asociaciones civiles que puedan echarle la mano, pero es más bien como un pensamiento muy latino, ¿no? De Mm. estos, no sé, lo estoy pensando incluso de mi tía, que hace activismo, es feminista, y ella va, sin ser psicóloga ni nada, agarra y acompaña a las mujeres a los separos, va al Ministerio Público, y crea colectividad y crea redes desde ahí, ¿no? Entonces, no lo sé, lo estaba pensando igual como esa parte como de la ceguera, ¿no? Es decir, creo que ahí fueron un poco ciegas porque agarraron y pusieron este isomorfismo solamente utilizado con el poder, pero también hay resistencia. Lo pienso que tú eres isomórfico o somos isomórficos al sistema de resistencia que viven las mujeres trans, porque sin ser persona trans, de alguna manera sentimos estos afectos de la discriminación y el odio muy cercanos y nos aliamos a su causa, ¿no? Entonces, como que esa parte valdría la pena como reescribirla, ¿no? O no sé qué pienses. Sí, mira, te doy, bueno, dos ejemplos de lo que dices. Respecto al tema de las poblaciones trans, he visto esa transformación. Bueno, yo llevo muchos años trabajando con el tema, pero viviendo aquí, trabajando aquí, he visto todavía cómo se está transformando los servicios y el sistema de salud, específicamente para las poblaciones trans. Lo he visto con casos que tengo y que he tenido, particularmente personas que están todavía en procesos de afirmación, estoy hablando de cirugía, de tratamientos hormonales, etcétera, y cómo los médicos y el sistema de salud les exigen todavía, por ejemplo, que reciban atención psicológica y ciertos requisitos. Hace como 6 meses tenía yo una conversación con un médico de un hospital aquí, uno de los más grandes, que trabaja para poblaciones trans, y me estaban pidiendo una carta, que eso es un tema muy común, una carta para poder más o menos certificar que la salud mental de la persona es adecuada para el tratamiento que va a llevar a cabo. Entonces yo le estaba diciendo que según los lineamientos internacionales ya no se requiere que haya un tratamiento psicológico, y él me decía que sí, que entiende eso, pero todavía en la parte médica oficialmente eso no está aceptado. Es decir, que él sabe, él conoce los lineamientos, Sí. pero él no puede basarse en eso para hacer su decisión de una cirugía o un tratamiento hormonal. Entonces él me decía, si tú conoces a la persona, has trabajado con la persona, bueno, te pido que hagas este documento, y entonces con ese documento lo podemos usar como evidencia. Pues toda intervención médica, tanto física como de salud mental, es basado en la evidencia. Entonces aquí se tiene que trabajar 200% con la evidencia, y ese documento sirve Como evidencia. como evidencia. De hecho, muchas de las intervenciones como tal que se aceptan aquí para tratar cualquier problema de salud mental, pues están basados en la terapia cognitivo-conductual, que es como la aliada de la evidencia, ¿verdad? Um, y bueno, eso hablando del tema de comunidades trans, pero hablando de lo que decías al principio sobre cómo podemos promover cambio, quiero dar un ejemplo yo veía a los jóvenes más o menos entre 13 y 18 años, que al menos aquí en Massachusetts no tienen espacios. Los jóvenes entre 13, estoy hablando de adolescentes hasta la edad adulta, eh, yo tenía la impresión como de que eran invisibilizados en muchos sentidos, y todos venían a mi consulta y encontraban mucha insatisfacción, mucha falta de motivación, muchos de ellos ¿sabes?, sufriendo ansiedad, depresión, ideación suicida, uso de sustancias. Y yo decía, ¿cómo puedo yo ayudarles en 45 minutos o una hora hablando de esos temas, recomendándoles
algo que yo les pueda recomendar y cuando vuelven a su casa, vuelven a un ambiente donde hay uso de sustancias, hay, ¿sabes? Violencia doméstica. ah, ¿Cómo puedo yo sacarlos de eso? ¿Qué puedo hacer? Estoy limitado. Entonces ocurrió que un día la misma compañía o la agencia para la que trabajo obtuvieron unos fondos y abrieron un centro para jóvenes que se llama Impact Center, o no sé cómo se traduciría al español, pero es un centro diseñado específicamente para jóvenes entre 13 y 21 años. Y entonces yo escuché y se me ocurrió un día ir y visitarlo. Ellos me explicaron que era un centro donde tendrían varios servicios para los jóvenes, varios grupos de apoyo. En ese centro tienen una cocina, tienen un baño donde se pueden bañar incluso, tienen un lugar para lavar ropa, un pequeño gimnasio, tienen computadoras, tienen una sala con videojuegos, tienen muchas cosas. Y está en el centro de la ciudad. Entonces, como a nadie se le ocurría, lo que a mí se me ocurrió hacer fue que en vez de ver a mis pacientes en la clínica, a estos jóvenes particularmente, decidí citarlos en el centro. Entonces les daba la cita y les decía, te voy a ver ahí en el centro, vas ahí y ahí nos encontramos. Y fue así que empecé a verlos ahí y eso creo que fue una intervención mucho más efectiva que lo que yo trataba de hacer en la oficina, porque ahí podíamos acceder a otro tipo de recursos, a otro tipo de conversaciones incluso, y muchos de ellos pudieron conectarse con otras personas y con otros servicios también. Afortunadamente este centro todavía se mantiene abierto, aunque ahora, bueno, por la pandemia, pues está cerrado, pero eso ha sido una ventana para mí, al menos para este grupo de personas, de jóvenes entre 13 y 21 años que, digo, hablando de lo que tú decías, Fausto, de cómo podemos ir más allá de la consulta, ir más allá del espacio donde el terapeuta tiene, pues, la responsabilidad, a veces podemos llegar un poco más allá. Claro, sí, de hecho, ahorita me hacías pensar nuevamente en, incluso conectándolo con lo que está pasando aquí en México. De esto yo me entero porque tengo cercanía con algunas organizaciones de la sociedad civil y me decían que ante esta situación de la pandemia y que pues por la medida de confinamiento, muchos jóvenes que no habían tenido la oportunidad de hablar de su orientación sexual, ya sea por temor a algún familiar, temor a esta violencia, pues regresarlos al hogar se convierte con un estado totalmente de tensión y que muchos de ellos incluso tenían un programa que se llama Housing y que precisamente buscaban a una familia que fuera homosexual o no, que los aceptara, ¿no? Que los recibiera un rato como un refugio temporal. Sin embargo, o sea, ese programa chafeó también por el temor al contagio y también exponer tanto al joven en trasladarse y demás. Y crearon dos tipos de refugios, uno que se llama Casa de Muñecas y el otro que se llama Casa Frida. Y que estos han estado precisamente como muy activos ahora en el confinamiento para estar recibiendo, ¿no? Jóvenes LGBT. Lo que me parece ahí importantísimo que las y los terapeutas pues lo conozcan, ¿no? Para poder precisamente en caso de que estás trabajando un tema de esa naturaleza, no agarres y hagas la recomendación babosa de, oye, no, pues diles, ¿no? O sea, no pasa nada. O como en esta y creencia, porque me he topado ya con varios que me dicen, pues es que, ¿cómo trabajas la salida del closet de un joven? Pues hombre, el que lo trabaja es el joven, tú no. Pero está como esta idea de que lo tienen que trabajar ellos, ¿no? Entonces, Lo tienen no, que sacar del closet. exactamente, esta parte de desclosetar a la gente, pues no, como por ejemplo también les pongo siempre les cito a estos jóvenes que he estado, con los que he podido trabajar, que viven en Oaxaca, que se me acercan, igual por una identificación por orientación sexual, pero una de las cosas que les digo es que yo no sé cómo es vivirse como un homosexual en Oaxaca. O sea, no sé muy bien los riesgos. Entonces, mira, lo que pudiéramos hacer, te puedo apoyar en esto, pero siempre tómalo también con cautela aquellas recomendaciones que yo te haga, ¿no? Porque tampoco quiero exponerte.
Y pues bueno, yo creo que valdría la pena que nuestras queridas alumnas hagan pues, preguntas, ¿no? Porque seguramente salen ahí como curiosidades y me encantaría pues, escuchar tanto a Judy, su experiencia de Oaxaca, porque es también terapeuta familiar, Ujú. Mauricio, que es también terapeuta familiar, Karina, a ver, ahí ya las ando yo desclosetando ahora sí, de forma cínica. Perla, por ejemplo, a ver, ¿quién le gustaría, qué les gustaría preguntarles a Enrique? A ver, ¿quién? Yo, Ay, a ver, dale, Ceci. hola Enrique, hola a todas, hola Fausto. Hola. Pensando un poquito en cómo a veces es como discriminación sobre discriminación, como esta parte del género, esta parte de la cultura también, pensaba yo un poco, yo trabajo en secundaria, entonces yo trabajo con grupo y pues de repente los chicos pues aquí sí, siguen surgiendo como cuestiones de discriminación, no nada más por una cuestión racial, sino por una cuestión económica y ya no digamos por una cuestión de género o por una cuestión de preferencia sexual, pero de repente pareciera que el hecho de poder intervenir yo en mi caso como docente o como psicóloga, de repente pareciera que revictimiza también pues a la otra persona, ¿no? De repente yo trabajo en equipos y pues yo no quiero trabajar con este porque, pues no sé, es el hijo del nevero, por ejemplo, ¿no? O porque, pues este es de los triquis y no habla bien el español. Entonces es como yo intentar convencer de repente de esta parte pues, de la inclusión y de repente también sentir que la otra persona, tal vez en este intento mío por unirlos, por consolidarlos, pues también puede ser como doblemente victimizado. Sí. Entonces quería yo preguntar como eso. Bueno, creo que tocas varios puntos que son muy interesantes porque hablando de la terapia y un salón de clases, que son dos espacios tan distintos, ¿verdad? Y cuál es el papel que uno tiene y cuál es tal vez la responsabilidad y la expectativa que uno mismo tiene de hasta dónde quiero llegar y qué tanto yo quiero hacer por la integración del grupo, por ejemplo, y por la aceptación de las diferentes identidades o formas de expresarse, que volvemos, creo, la cuestión de hasta dónde podemos nosotros actuar y en qué punto encontramos esos límites, ¿verdad? Yo me imagino que eso debe causarte mucha frustración de ver todo eso y, Sí. ¿sí? Incluso me pasaba, por ejemplo, yo estuve trabajando un tiempo en Ontario, en Oregon, y ahí era como el doble de frustración porque aparte es como, pues no sé, como psicóloga y como docente migrante, tienes que adaptarte a las reglas que tenemos aquí y entonces es como el derecho de los niños a discriminar a los otros. ¿No? Como el derecho a que pues, si no quiere trabajar con el niño que es musulmán o el niño que es somalí, porque yo estaba en una comunidad mucho de migrantes, es como, pues si en Oaxaca tal vez yo podría de alguna manera trabajar al grupo, allá no, porque es como el derecho a no querer trabajar con el otro, el derecho a no querer que la niña no trabaje contigo porque tú eres mexicano, ¿no? Y me llegó a pasar con una niña hija de mexicanos, como de tercera, cuarta generación ya de migrantes, pero era como el derecho de ella a no querer trabajar con la maestra que viene de México. Fíjate. Y eso es algo que yo mencionaba antes, que uno ve eso, lo ve, ¿verdad? Lo ves todo el tiempo, lo ves pasar en todos los contextos, lo ves pasar en la escuela, lo ves pasar en la calle, en la tienda, en tu mismo ambiente en el que te desenvuelves, y tú tratas de no reproducir esos prejuicios, esos estereotipos, pero a veces no tienes ese poder, ¿verdad? No tienes esa capacidad de transformar el pensamiento de todos. Creo que la parte más difícil de trabajar es la de uno mismo, ¿verdad? Cómo uno queda tranquilo viendo esas cosas pasar y no pudiendo transformarlas.
porque yo creo que, y eso me pasa mucho con las familias, sobre todo con las familias que recientemente emigraron y que están tratando de adaptar, no solo están tratando de educar a sus hijos, sino también están tratando de adaptarse al sistema de vida de aquí. Entonces, ellos tratan de resistirse, como cualquier sistema, ¿verdad?, al cambio, y los niños van creciendo y adaptándose más rápido que ellos. Entonces, en algún momento hay un choque, ¿no? Dentro de la consulta ocurre todo el tiempo. Los padres tratan de resistir el cambio, los niños están forzando el cambio y uno está viendo todo eso pasar. A veces uno puede hacerlo notar, pero eso no es decir que va a tener un efecto necesariamente positivo ¿verdad? Porque yo digo, bueno, ¿cuál es mi papel? Ayudar a los padres a que el cambio no se dé tan rápido, o ayudar a los niños a que el cambio se dé y ayuden a los padres a adaptarse. Porque si lo piensas, todos tienen un punto válido, ¿verdad? Tanto los padres, porque ellos tal vez no querían estar aquí, como los hijos que pues están haciendo su esfuerzo para insertarse en el sistema. Y esta discriminación de la que hablas, bueno, recuerdo que una vez hablaba con un consejero de la escuela y me estaba explicando cómo en su salón de clase todos los alumnos se sentaban y básicamente estaban separados por grupos, ¿verdad? Los mexicanos allá, los puertorriqueños aquí, los afroamericanos, los caucásicos, y no hay esa integración. Y por lo poco que yo he hablado con maestros y consejeros escolares, ellos no intentan integrar a los grupos, porque eso se ve desde la escuela primaria hasta la universidad, ¿verdad? Tal vez en la universidad es donde empieza tal vez a cambiar, y yo creo que dependiendo de cómo cada familia pues se adapta en esa parte, pero como yo mismo lo decía, incluso en el trabajo, ¿verdad? Yo no sé si a ti te pasó, pero hasta en el trabajo uno ve esa segregación, y, y uno dice, quiero yo cambiar eso, tal vez sería ideal que no existiera, pero ¿qué tanto yo puedo hacer para que no exista? Realmente no sé qué responderte, porque sabes que más bien lo que a mí me surge es la pregunta yo lo he analizado mucho en mi persona, pero no sé qué es lo que tú piensas que tendrías que hacer al respecto, ¿verdad? No sé si tú has intentado algo que no te ha funcionado, o si tú crees que tendrías que hacer algo más de lo que ya haces. Porque Yo creo que algo distinto. Sí, porque es cuando uno ve que no hay cambio, ¿verdad? En algo que no nos parece bien, o que creemos que debemos cambiar, y no cambia. Entonces nos genera frustración y queremos intentar, como tú dices, algo distinto. Yo creo que estos niños no podría asegurar que necesariamente quieren ser o quieren violentar a sus compañeros, sin embargo lo hacen, ¿verdad? Al tener cierta actitud, cierta... Y yo pienso que las formas en las que tú puedes integrarlos a ellos, pero no con base en su identidad como racial o étnica, sino más bien en base a características que ellos comparten, o a fortalezas que ellos pueden desarrollar al mismo tiempo. No sé de qué edades trabajas, pero imagino que en algún momento tal vez podrías lograr que ellos sobrepasen esa barrera, que es una barrera aprendida, ¿verdad? Es una barrera más o menos impuesta, supongo, por sus familias. Son valores y cosas que ellos creen que no han tenido oportunidad de analizar y de cambiar. Pero yo creo que una de las formas más fáciles es cuando uno está expuesto a diferentes experiencias, diferentes tipos de personas, uno se va, y yo creo que esto te ha pasado a ti, uno se va sensibilizando más, ¿verdad? No desensibilizando, sino sensibilizando más. Uno va aprendiendo a ver las personas que son diferentes a mí, que realmente son iguales a mí, ¿no? Que todos somos iguales, todos podemos hacer las mismas cosas, todos podemos aprender igual. Y tal vez si tú de una forma directa o indirecta reafirmas eso, sin hacerlo parecer como que estás tratando de que ellos entiendan que la diferencia del color de piel o la diferencia de cultura no es suficiente para que ellos no se lleven bien, sino más bien que todos pueden hacer lo mismo, o que todos pueden lograr lo mismo,
a lo mejor en algún momento tu intervención al futuro tendrá algún efecto, ¿verdad? A veces uno no puede ver lo que uno logra en el En el momento, momento, claro. pero uno siembra semillas, uno siembra cosas que se van quedando ahí y que uno espera en el futuro tengan un efecto, ¿verdad? Y yo creo que en esa parte también que tú te des valor en lo que haces, porque es común que a veces pensemos, no estoy haciendo mucho por las personas o no estoy haciendo mucho por mi salud, ¿no? Sí, y quién sabe, ¿verdad? Me ha pasado que consultantes después de años me han dicho, yo recuerdo mucho que una vez me dijiste esto y yo ni siquiera lo tomé como algo relevante o importante, pero para ellos fue algo muy importante, que se lo llevaron y lo guardaron y significó algo, que en esa parte yo creo que el puro hecho de tú tener una actitud de tratarlos a todos igual, de respetarlos a todos igual, a pesar de sus diferencias, eso debe de tener un impacto, porque imagínate, es un ejemplo que tal vez no reciben en su casa, tal vez no reciben en su familia, ¿verdad? A lo mejor en sus familias le dicen, al chaparrito, al gordito, al morenito, no le hables, o al pobre, o como sea, pero cuando uno les da el ejemplo, dice, aquí todos son iguales, aquí todos tenemos las mismas oportunidades, y además que les permites que lo demuestren, ¿verdad? A ellos mismos. Entonces esa idea se vuelve inválida porque ya no hay forma de comprobar lo que ellos creen, ¿verdad? Cuando tú les estás demostrando algo diferente, una forma diferente de actuar. Y eso tal vez a nivel, no quiero decir inconsciente, pero a nivel más abstracto, ¿verdad? No es algo concreto que les enseñas, no es un aprendizaje de primer orden, es un aprendizaje de segundo orden, es algo que hace una diferencia. Tú les enseñas que... Y también, bueno, esto personalmente como terapeuta, con los niños y con los adolescentes funciona mucho no trabajar con su resistencia, ¿verdad? Sino más bien al revés, trabajar a su ritmo y trabajar con lo que ellos tienen y lo que ellos ofrecen, que si uno trata de cambiarles su forma de hacer algo o de pensar algo, muchas veces lo único que vamos a lograr es que se resistan y que no hagan lo que les decimos, ¿verdad? Eso en las clases es muy común y en la enseñanza. Una de las razones por las que me gusta trabajar con niños es porque ellos siempre escuchan y aunque no siempre están de acuerdo, siempre están aprendiendo lo que uno explica o lo que uno dice, en el sentido de que pues ellos todavía están creando, ¿verdad? Una estructura, un sistema de valores, de creencias, y es ahí donde yo al menos pienso que uno tiene oportunidad de educar. Y cuando tú educas algo que es positivo, a lo mejor ellos se quedarán pensando, pero en mi casa no me dicen que trate así, no sé, a las mujeres o a los hombres gay o a las personas trans, pero ya veo que otras personas piensan diferente. Otras personas que todos tenemos los mismos derechos, que otros todos somos iguales. Y eso, a final de cuentas, a través del desarrollo, tiene que crear cierta disonancia, ¿sabes? Tiene que crear un cuestionamiento de nuestros propios valores. Porque si tú lo piensas en ti misma, probable que has pasado por ese mismo proceso, ¿no? A lo largo de tu vida, cuestionando lo que creías y lo que crees ahora, y por qué crees ahora que quieres cambiar la forma de pensar de tus alumnos. Eso ha sido todo un proceso largo, ¿verdad? Ha sido un proceso de... Sí. Gracias. De nada. Ok. Oye, me pareció como, en primera como desde los afectos, desde mucho cariño, ¿no? Como esta aproximación, ¿no? Esta incluso reflexión acerca de cómo resolver algo. E incluso estaba pensando inmediatamente en esta parte de, híjole, igual y no es la parte de solucionar porque sabemos muy bien que están las estructuras ahí de opresión, ¿no? Es decir, como por ejemplo, creo que ahí me pudiera conectar, ¿no? Isomórficamente, tal vez no en la experiencia migrante, pero sí en la parte de algunos temas identitarios, ¿no? El tocar tema, como por ejemplo, una amiga que espero pronto invitarla también, ella me preguntaba, oye, ¿y tú a tus alumnos de la licenciatura les dices que eres homosexual? Y yo me quedaba, bueno, o sea, sí los noto como algo importante, pero la misma pregunta me dio miedo, ¿no? Porque no sé la respuesta que vayan a tener y que yo me pueda poner ahí en exposición y que pueda ser objeto de esas violencias de las cuales yo trato de acabar, ¿no?
Y en que en ese sentido, ahí creo que se vislumbra la opresión a través de esta emoción, ¿no? Es decir, el miedo viene a partir de este sistema Ujú. de discriminación y de opresión. Entonces, en vez de irme de a Sansón a los madrazos, porque creo que también he tenido experiencia como de estar como observando cómo algunos hombres cis heterosexuales resuelven las cosas. Y es de a Sansón a los madrazos, es pinche sistema, ya va, ¿no? E irse. Y acá tenemos que ser siempre sigilosos, ¿no? Y creo que eso lo compré un poco con etnografía visual, porque pues no tengo esa experiencia, pero lo veía en un programa donde era, según muy mixto este programa, ya ni me acuerdo cuál es, donde metieron a un chavo gay y había chavos cis heterosexuales. Y era interesante ver cómo alrededor de todo lo que pasaba, este chavo siempre era muy cuidadoso con lo que decía, con lo que hacía, con cómo se acercaba y cómo estos hombres cis heterosexuales tenían como esa libertad de agarrarse a madrazos y este chavo se alejaba. Y estaba pensando, creo que esa estrategia la hemos hecho mucho, que sabemos cómo cuidarnos. Entonces, una estrategia más bien como de resistencia tiene que ver con una cuestión dentro de los cuidados. Es decir, si bien entiendo que hay una estructura acá allá afuera, entonces yo tengo que ver más bien cómo me cuido, cómo cuestiono un poco y luego otra vez cómo regreso a un espacio de protección para no arriesgarme. Y en ese sentido se vuelven narrativas de las que no tenemos mucha noción. O sea, nadie nos enseña cómo hacer activismo, nadie nos enseña cómo hacer resistencia, porque todo está resuelto para un mundo blanco, cis, heterosexual, ¿no? Entonces no se lo estaba pensando como desde ese lugar, ¿no? De agarrar y decir, es que, claro, o sea, eso no va a venir centrado en soluciones porque el güey es un tipo blanco, heterosexual y lo está pensando desde ese lugar, ¿no? Cómo enseñar resistencia a alumnos, por ejemplo, cómo saber coincidir y también cómo protegerse, porque tal vez tenemos el modelo aspiracional de que ojalá todos nos integremos y nos llevemos bien, pero hay una estructura allá afuera que yo sería muy ingenuo pensar que por el hecho de que hicimos una actividad de recreación continua, de recreación en ese momento, allá afuera esté yo exento de que me griten marica o que yo incluso discrimine a alguien por su color. ¿No? No sé, lo estaba pensando desde ahí, no sé en qué te conectarías, Y Enrique. es complejo, ¿no? Porque es complejo porque estaba leyendo ayer, después de revisar el artículo que me compartiste, me dio curiosidad de volver al texto de Gregory Bateson y revisar lo que dice sobre el aprendizaje de primer, segundo, tercer y cuarto orden. Y estaba pensando en esto que dice de lo complejo que es cuando uno logra alcanzar esa conciencia de la que se habla, de lo que nos pasa y por qué nos pasa y cómo podemos generar cambio a eso. Eso, pensaba yo, viene con un costo, ¿verdad? Eso no es simplemente, ya alcancé la iluminación y ahora estoy más allá del, sino eso tiene un costo también porque, como yo decía hace un momento, uno puede también entender las limitaciones, las barreras, a veces podemos lograr transformación y a veces no podemos ir más allá de. Y creo que uno cuando se cuestiona diferentes identidades, diferentes roles que uno tiene en la sociedad, sobre todo, por ejemplo, volviendo al trabajo con niños y con adolescentes, yo puedo trabajar con el niño, ¿no? Es muy común aquí que los padres traigan a terapia a sus hijos, entonces ellos llegan y te dan al niño y se van. Y dicen, vengo por él en 1 hora. Yo siempre cuando abro la puerta y veo quién viene con el niño, digo, pase a mi oficina. Pero vengo con mi tía, vengo con la abuelita, sí, sí, todos pasen, todos entren y buscamos sillas y todos aquí caben todos. Porque, porque para mí es importante utilizar el momento, ¿verdad? El momento para hablar de cualquier tema donde la mayor parte de los miembros involucrados pueden formar parte de esa transformación, de esa conversación, de esa colaboración, que a veces yo converso, por decirlo así, más con un niño para trabajar más con los padres que al revés, ¿verdad? Es decir, a tratar de ayudar a los padres en cierta
en cuestionar ciertos prejuicios o ciertos estereotipos, es más fácil conversar con el niño que conversar con los padres. Y esa es una técnica que a mí siempre me funciona, ¿verdad? Yo le digo a los padres, bueno, permítanme un momento, voy a hablar con su hijo o con su hija. Entonces, sí, yo siempre trato a los niños como que estamos en el mismo nivel y estamos teniendo el mismo nivel de conversación. Entonces hago la conversación para que los padres escuchen, pero la intención es que todos cuestionen, ¿verdad? El tema del que se está hablando, que a todos nos llegue y ya después si los padres quieren hablar, pues tendrán la oportunidad, pero esto tiene que ver con la pregunta que hicieron hace un momento, porque muchas veces, como yo decía, lo que los niños hacen, pues es una repetición de lo que les enseñan en su casa, en sus ambientes donde se desenvuelven. Y esa es una oportunidad donde uno también, a lo mejor no los maestros, porque ellos no tienen ninguna influencia en lo que pasa en las familias, pero que digo que hay otros espacios donde uno puede influir y promover el cambio de paradigmas, de formas de pensar, ¿verdad? Es un proceso, pues, sistémico, es un proceso que no es lineal, sino más bien circular. Ok, wow. Ay, pues muchas cosas hay que agregar. No sé si quieran mencionar algo. Fausto, Hey, Karina, hola Karina, Karina, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo están? Súper, Bueno, no, yo quería compartir mi experiencia. dale. Yo me identifiqué bastante con lo que hablaban, porque yo trabajo en un hospital público, Mm, este, partiendo de las diferencias de lo que puede ser un sistema en Estados Unidos y un sistema en Argentina, de lo que es la salud pública. Acá nosotros tenemos hospitales gratuitos, la salud pública podría ser un orgullo, anda medio mm, enclenque por el tema de presupuesto, pero es un orgullo. ok. Este, pero yo también trabajo con familias en el sistema y me pasa lo mismo, que a veces vienen porque son mandados, a veces vienen porque tienen que sostener una, una subvención que les da el Estado, entonces tienen que sostenerla. Y yo trabajo en el servicio de adolescencia y nosotros hacemos terapia familiar. Así que Mm, me sentí muy identificada con cómo trabaja Enrique y con esas mismas preguntas que te haces vos, ¿no? Pero había una cosa que querías contarles como experiencia propia. Nosotros aquí estamos en Buenos Aires y Buenos Aires Argentina es muy centralista, ¿no? Y Buenos Aires es muy blanca, muy cosmopolita, pero es muy blanca, y siempre es más prepotente que otros lugares en las provincias, ¿no? No sé cómo es México, pero acá Buenos Aires se caracteriza un poco por eso, ¿no? Los porteños. Y trabajo con familias migrantes nosotros aquí tenemos los migrantes de Paraguay, de Bolivia y de Perú. Y muchos de Bolivia y Perú que son andinos, de las regiones andinas, pueblos andinos con otras culturas totalmente diferentes, muy machistas muchas veces. Eh, y una cosa que me pasa a mí cuando trabajo con adolescentes, que también tienen a veces un problema en la cuestión de integrarse con otros chicos, algo que últimamente estoy viendo o que favorece es el tema del feminismo, ¿no? Porque aquí en Buenos Aires ha surgido el movimiento Ni Una Menos, en el 2015, y empezó a haber una lucha, ¿no? Como más en la calle de esto. Y entonces, en esta lucha se está pidiendo un montón de cambios, ¿no? Porque la igualdad es el tema sobre la igualdad entre hombres y mujeres, pero también sobre la educación sexual integral en las escuelas, y se habla del bullying, y se empieza a hablar como de todas estas cosas. Y entonces, cuando vienen las chicas, por ejemplo, o los chicos también, que sienten que están en algún lugar diferente de opresión, se identifican con estos movimientos que aparte están como
reproducidos en diferentes colectivos, ¿no? No es uno solo, pero por ejemplo en el centro de estudiantes de la escuela, ¿no? Entonces terminan que pueden encontrarse o identificarse en un lugar que es una combinación de un lugar de resistencia y un lugar de lucha, ¿no? Y muchas veces son los hijos y las hijas los que llevan a los padres estos lugares de igualdad o de lucha por sus derechos o lucha por sus por construir un mundo diferente. Y yo pensaba en esto de lo que me parece que es Estados Unidos, que yo no conozco, pero ¿por qué adaptarse a un sistema si el sistema no está bueno? ¿No? Digamos, ¿no? Uno dice, bueno, sí, hay que adaptarse a un sistema, quizás para sobrevivir, ¿no? Porque el que está migrando porque quiere una vida mejor, si no, no migra, ¿no? Por una esperanza, pero pienso, pero con los jóvenes, yo creo que la esperanza es la de cambiar el sistema, la de no adaptarse, sino ser parte del cambio, del sistema más grande, ¿no? No de ellos, sino del sistema social, de los derechos, de la igualdad, de la no discriminación, de la integración. Pero bueno, esto es algo, yo hace 20 años que estoy trabajando en el hospital, pero esto es algo que me está pasando estos últimos años, a raíz de estas luchas más masivas, más visibles, y también favorecido por leyes que, por una cuestión política de poner sobre la mesa estos temas también, ¿sí? A los jóvenes los ayuda más a identificarse con eso, socialmente. Entonces vuelvo a salir de la cosa personal y quizás algo más social los ayuda. No sé si me expliqué No, algo. perfecto, no sé, me encantó. Y Enrique. está Yo creo Perla que también, que es colega mía, ella tiene su otra experiencia, porque una diferencia que tenemos con Perla, por ejemplo, es que yo trabajo en un hospital público, y entonces se nota esa diferencia de lo que es un hospital público, a quizás trabajar en una forma privada, pero también lo vemos esta cosa social. sí, yo creo que lo que dices es muy importante y muy, muy cierto, especialmente de los jóvenes, que esto de resistirse al cambio, ¿verdad? Y en familias particularmente que migran y que están en un proceso de resignificación y construcción de la identidad, pues es un proceso complicado. Es un tema también del que hablo mucho con estas poblaciones y me hace pensar en algo del texto que me enviaste, Fausto, que es una parte que yo creo que, no sé si tú lo subrayaste, pero estaba subrayado en el texto. Y lo que dice esa cita es, te lo voy a leer porque lo escribí, dice: la conexión entre las dinámicas de poder y los problemas de las personas incluyen factores que tienen efectos emocionales y relacionales de la opresión, incluyendo la posibilidad de que los síntomas sean formas de resistencia a la opresión. Es algo muy interesante porque he visto que muchos de los jóvenes que están deprimidos, que están ansiosos, que tienen problemas de sueño, problemas de alimentación y demás, no puedo asegurar que es una resistencia a aceptar el sistema como tal, pero sí veo que tiene mucho que ver con cómo se identifican en sus ambientes, en los contextos en los que viven, ¿no? Es muy difícil aceptar las cosas como son, y especialmente, particularmente lo he vivido con personas que están más o menos entre los 16 años y pasan a los 18, y lo que esto significa, al menos aquí en este país, la expectativa que tienen de ellos bueno, conseguir su licencia para manejar vehículos, de hacerse independientes económicamente, toda esa presión que empiezan a sentir, y se vuelve un tema del que las familias no hablan, simplemente esperan que ellos cumplan con todas esas responsabilidades, ¿no? Y en la terapia se profundiza en eso y se habla de, bueno, pero ¿qué significado tiene eso para ti como joven, ¿no? Como
tú no naciste aquí tal vez, o tú no creciste aquí, pero ahora estás aquí, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Ah, es muy interesante este tema, sí, pero estoy de acuerdo en todo lo que se dijo de eso. Ok. No, y una de las cosas que siento yo trabajando con esto es más una cuestión de liberación, es como liberarse, ellos se sienten liberados cuando uno empieza a hablar de estos temas, Sí. ¿no? Que lo sacás de lo personal, de la angustia personal, del que no entra, del que no encaja, a sacarlo al segundo, tercer orden, es muy liberador y da fuerza, empodera, es una palabra empoderar medio rara, pero da fuerza para poder hacerse un lugar propio, diferente a lo que se viene propuesto, ¿no? Ujú. Ahí Ujú. está. Más Sí. constructivo y menos adaptativo. Sí. Mm. Me sentí muy closetero ya después. Porque No, es que me encantó esto que nos compartes, Karina, de estar pensando en esta parte de ir cambiando, ir haciendo como estos desafíos, ¿no? Que es como, no lo sé, yo lo percibí así, tú corrígeme si me equivoco, como esta mirada como más cercana a una adolescencia, ¿sí? Porque incluso yo creo que estaba mirando o estaba hablando desde mi propia adolescencia, que tuvo que haber sido de cuidados, tuvo que haber sido una que se tuvo que ocultar demasiado. Entonces pareciera ahí que yo me vuelvo como muy isomórfico a esa idea, decir, es que hay que proteger, ¿no? Hay que, ¿no? Y tú, no, pues ¿por qué adaptarse un rato? Pero pues, si está adecuado que tratemos de romper, quemar cosas, ¿no? De forma metafórica y si es necesario física, no, buenísimo, sí, ¿no? claro. Entonces, Mm. Sí, no sé, me ¿puedo hablar conecté yo? con eso. Claro, Perla. Bueno, hola Cari, creo que esto lo venimos charlando y que hay, sí, una fuerza acá social. Justamente conversaba con Cari el otro día de una parejita que atiendo, muy jovencitos, que tienen, bueno, hace un embarazo adolescente y eso es también otra cuestión de opresión, ¿no? La chica estaba muy angustiada. Y cuando después de haber tenido la clase esta de tercer orden, yo le pregunté si había algo de lo social que ella sintiera que estaba influyendo en su malestar, fue como abrirle el corazón. Y sí, claro, me dice, si fuera por la mirada social, yo tendría que poder hacer todo, criar a mi hijo, estudiar, trabajar, limpiar la casa, con la mirada de sus padres, además machistas, en la que no permiten que su pareja haga, ella tiene que hacer todo. Entonces, y ahí se le cruzaban las cuestiones de tercer orden, ¿no? Y también mientras Cari contaba cómo es un poco acá la realidad social, no sé cómo será en los otros países, pero acá tenemos hasta simbolismos, ¿no? Porque las chicas calzan un pañuelo verde y esto es como que se identifican por los derechos, bueno, estos movimientos sociales que hay feministas, y es verdad que hay mucha identificación en los adolescentes que más están para, como decías recién, Fausto, para ir y romper cosas más que para cuidarse. Aunque entiendo que también estarán los casos particulares que tanto no se animan a mostrarse, ¿no? Y que están sufriendo más en silencio. Siempre hay eso. ¿Sí? Oh, buenísimo, no, pues muchísimas gracias. Ay, qué bonito ir como conectando, ir tejiendo pues estas ideas multiculturales porque también parten desde las cegueras. Y en una relectura de este texto que hablaba de la curiosidad de este señor italiano, que ni me acuerdo de su nombre, que decía que, bueno, sí hay que ser curioso, que no sé qué, pero yo creo que la curiosidad se puede aprender a través de escuchar a un otro que en aceptación de su diferencia, ¿no? En aceptar de estas mismas diferencias, de estas mismas cegueras que uno tiene. Yo creo que es más disfrutable el proceso de aprendizaje, al menos yo disfruto muchísimo, por eso hablen, compartan, porque es como un aprendizaje para todas, ¿no? Generar como ese sentido de curiosidad, ¿no? Decir, es que me interesa
comprender al otro desde esta gran ceguera. Yo no sé nada de Argentina y ahorita con lo que me están compartiendo, uno va conectando cosas, las va imaginando y eso es padrísimo, ¿no? Igual de Enrique, que me encanta porque nos comparte desde esta experiencia de haber migrado, porque de verdad fue una despedida súper emotiva cuando nos dijo que se tenía que ir y le despedimos un diciembre, por cierto. Ah, sí, recuerdo. Ajá, sí, 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 entonces era súper padre, ¿no? Bueno, sigue siendo súper padre, pero pues ya te tenemos más distante. No sé si tengan algo que agregar, algo que quisieran como comentar también para que precisamente vayamos como ampliando, porque hay otra compañera, a ver si está Faris, que es de Colombia, que no la he escuchado mucho. A ver, ay. Aprovechando que tengo el ojo vigilante de Mordor, que puedo verlo todo, ¿estará ahí? Ah, sí, ahí estás, Faris. Si quisieras compartir algo, igual Judy. Yo siempre aviento a la hoguera a Mauricio cuando luego lo topo en alguna plática. ¿Nada? ¿Algo más que agregar? Una cosa, A ver, Fausto, dale. para sumar, ¿no? Yo que trabajo con adolescentes, la verdad que hay mucha apertura ahora y hay mucha comunicación entre Argentina y México, entre los Ujú, chicos, mucha, entre los youtubers y y todas estas redes sociales, o sea, yo conozco chicas que tienen novios o novias mexicanas. Nunca se van a ver quizás por ahora, pero sí, tengo mi novia mexicana, mi novio, o sus parejas, ¿no? Esta realidad virtual que viven y que uno también está dentro de estas cosas que como profesionales nos preguntamos, ¿no? ¿Es una relación? ¿No es una relación? Para ellos es una relación, es una relación. Pero hay mucho contacto, hay mucho. Yo veo que inclusive en mis redes sociales aparecen muchos youtubers mexicanos y hay mm, cosas que son muy similares, ¿no? Por supuesto, pero me parece que está buenísimo esto. Los chicos se están mm. generando otro mundo diferente. Claro, no, y yo creo que ahí está el efecto de, por eso en una conversación con María Bermúdez era esta parte que no, es que, ojo, no es, porque multiculturalidad es un poquito esta parte, ¿no? De que, digamos, la cultura hegemónica dicta y los demás están escuchando. Pongamos como en el Zoom, ¿no? Y todos los demás están ahí quietas escuchando la que tiene la hegemonía y que dice transculturalidad tiene que ver con esta parte de intercambio, de yo decir, o sea, estas palabras que dice esta Karina me sirven bastante para trabajar otra cosa, quizás Perla nos comparte esto, entonces que es ahí donde precisamente de alguna manera mutamos, ¿no? Y ahí está, por eso somos cyborgs. Yo tomo pedazos de lo que dice Karina, me sirven bastante, de lo que dijo Ceci, de lo que dice Tere, ¿no? Y lo que quiere decir Faris, porque acá ya dijo que sí quiere decir algo. Faris, ¿estás por ahí? Porque no habíamos tenido oportunidad de escucharte. Vale, ¿me escuchan? Sí, sí, bajito, pero sí te escuchamos. Bueno, dame un segundo, me pongo los audífonos. Dale, dale. Acá en Colombia está pasando últimamente un fenómeno respecto a la exacerbación de los movimientos sociales feministas, porque no sé si lo tengan muy claro, pero en Colombia estamos todavía en el marco del conflicto armado interno. Y hace poco se han venido presentando varias noticias respecto a violaciones, feminicidios, y si bien no son hechos aislados y han hecho parte de la historia del conflicto armado colombiano, es ahora donde realmente tienen como ese eco en el país. Wow. Ok, y esta situación también, como estamos pensándolo, siempre conectándolo con el discurso de la terapia, me imagino que tiene impactos dentro del espacio terapéutico, porque es la movilidad en el espacio público. Es decir, yo tener que ir con mi terapeuta implica que yo salga,
que yo me transporte, que me traslade, y que si yo estoy en una zona de alto riesgo o de conflicto, pues evidentemente me va a hacer que piense 2 que 3 veces buscar al terapeuta, ¿no? ¿Cómo qué acciones han llevado en términos de terapia, de psicología? ¿Cómo ha intervenido ahí, Faris? Acá, por ejemplo, se comienzan a dar estas disputas de que en la atención primaria en salud y, por ejemplo, hospitales de primer nivel no tienen acceso a psicología, Ujú. no lo tienen. Y son en estas instancias donde se encuentran los casos o estas intersecciones de opresión más presentes. Estamos hablando de veredas o de pueblos donde el conflicto todavía es muy evidente. No sé, fenómenos como el paramilitarismo. Entonces, es en este momento donde eso comienza a hacer eco y se comienzan a hacer esas disputas muchísimo más fuertes, y son estas herramientas como las que estamos viendo con ustedes que nos dan más fuerza de tener la argumentatividad, de decir es que es necesario comenzar a visibilizar estas opresiones, así llevemos 50, 60, 70 años. Buenísimo. No, pues muchísimas gracias, Faris. Por fin conocimos tu voz. Qué bueno. Gracias a ustedes. Gracias. Enrique, si quieres decir algo para ir cerrando, porque nos quedan ya 12 minutitos. Bueno, quería dar un ejemplo de lo que acaban de comentar Faris, de la comunidad puertorriqueña que migran a Massachusetts. Muchos de ellos vienen escapando de la violencia que se vive en Puerto Rico relacionado a las drogas y a la violencia que hay en las comunidades de clases bajas y escasos recursos. Y lo interesante es que muchos de ellos vienen pues con problemas de salud mental, desde estrés postraumático, depresión, ansiedad. Y lo más difícil es que debido a que la comunidad puertorriqueña aquí es muy grande y a través de en las últimas décadas muchas personas han migrado de Puerto Rico aquí mismo se han creado comunidades puertorriqueñas para bien y para mal, lo cual para muchas personas mantiene ese nivel de opresión, porque las personas siguen viviendo la violencia aún después de haber migrado, y eso tiene un impacto muy fuerte en lo que pasa en la terapia también, porque las personas vienen aquí con la esperanza de una mejor vida, y cuando llegan aquí encuentran que las mismas personas que estaban allá están aquí, o el mismo ambiente de vivir, perdón, lo encuentran aquí. Y bueno, sí, es una dimensión del contexto social que es muy importante analizar y cuestionar, ¿verdad? En los espacios de terapia. Al menos yo en la clínica, en la supervisión, siempre son temas que me gusta cuestionar, porque en experiencia se enfocan mucho en la parte del diagnóstico, en la parte de la intervención, y aunque eso es importante, a mí me parece que siempre es relevante tocar otros aspectos de lo que pasa con las personas, con las familias y con lo que hacemos en la terapia. Y nada más respondiendo a lo que decían antes sobre los jóvenes y cómo ellos están ahora expresándose y conectándose unos con otros, también eso es un tema muy importante, porque siempre lo hablo no solo con los jóvenes, sino con generaciones anteriores, el tema de cómo la tecnología ha tenido un papel muy importante en la resignificación de las identidades de los jóvenes. Los jóvenes ahora se comunican de otra manera, los jóvenes interactúan de otra manera con otros jóvenes, incluso los niños también, y a veces los padres no saben esas formas de comunicación, no conocen esa forma de socialización, y es muy importante. Creo que es una de las razones por las que también tengo esa buena conexión con los niños y con los adolescentes, porque puedo conectarme a esos niveles y entender de lo que hablan, y para ellos eso es muy valioso, que uno sepa de lo que hablan y que uno sepa a lo que se refieren. Para ellos significa mucho y ayuda mucho en la relación terapéutica. Ok, pues no sé si tengan algo más que agregar.
No, si no, pues yo te quiero agradecer muchísimo, Enrique, también tu tiempo, porque sé que tienes tus actividades, también el tiempo de todas, todos que quieren conectarse, que queremos hablar también desde pues intercambio multicultural, porque de algo bueno, de lo malo que nos ha dejado la pandemia, pues viene siendo esta parte de estas conexiones, ¿no? De estas intersecciones, de estar como reflexionando y apropiándonos de los espacios, ¿no? Porque creo que al menos yo en mi formación de terapia familiar, pues nunca tuve la posibilidad de tener como intercambios tan cercanos y más bien como reflexiones que pudieran hablarse desde las múltiples identidades, ¿no? Porque todo era, ok, la relación terapeuta-paciente, y dices, ok, está lindo, pero incluso en algún punto Enrique me hizo pensar, ahí está el origen del relativismo de los terapeutas, ¿no? De agarrar y decir, pues es que trabaja con las igualdades, no te metas en rollos de las diferencias. Y entonces como eso se va alejando y ya todo el mundo somos personas, todos somos humanos, todos tenemos problemas, ¿no? Los ricos también lloran. Entonces, nunca hay como una reflexión tocando los sistemas de opresión, hablando ahora otra intersección, que era el grupo etario. Ajá, porque ahorita nos centramos mucho, volvemos la conversación y es algo de lo que yo tengo una gran ceguera, no sé trabajar mucho con adolescentes. Y entonces ahorita que hacían la conexión entre Karina y Enrique y como que este aporte, que yo me conecto en esto porque se parece a lo que yo también trabajo, ¿no? Entonces creo que es como súper, súper enriquecedor. No sé, las demás. Y acá estoy viendo los mensajitos que están dejando. Muchas gracias, Karina, ¿no? Perla, Faris, muchísimas gracias. Mauricio dice, gracias por compartir. Judy también. Dice, Judy, yo pensaba que tú trabajabas con adolescentes, tienes como el perfil. Justo porque pensaba que no podía hacer conexión. Ándale, ok. Ahí dice, aprendiendo de todos es enriquecedor. Gracias. Ishel, nuevamente gracias por este espacio de aportaciones. Ana dice, muchas gracias Enrique, Fausto y a todos por sus valiosas aportaciones. Judy, y a decir verdad, tenía con mis adultocentristas. Ok, sí, ya sé, yo también soy a veces muy adultocentrista. Pero bueno, pues les agradezco a todas. Enrique, muchísimas gracias, de verdad te quiero muchísimo. Qué bueno que pudiste compartirnos. Y a todas, todos, nos conectamos mañana ahora para que conozcan a Gibran, porque Gibran no podía jueves, ahora pudo viernes, solamente en esta semana. Y también lo conoces, Enrique. Y ahora él, como se fue a Canadá, pues ahora experiencia igual, tercer orden, México, Canadá ahora. Qué bueno que haces esto, Fausto, y gracias no solo por invitarme, sino por invitar a todos a reflexionar, porque esto es un trabajo que todos podemos colaborar y crear este espacio es muy importante, porque estoy de acuerdo contigo en lo que dijiste. En mi entrenamiento nunca me sentí que tenía un espacio de reflexión y de aportar algo, al menos de opinar, sino más bien siempre me sentía como, a ver, yo soy el alumno y tú me enseñas, tú me dices cómo se hace, cómo se aplica tal concepto, tal técnica, y yo tengo que hacerlo porque tú eres el experto. Pero ahora, teniendo estas posibilidades de colaborar y reflexionar, todos tenemos algo que enseñar, todos tenemos algo que compartir, y por eso me parece estupendo esto que hacen todas y todos ustedes. Y bueno, ya yo fui parte hoy, pero me encantó participar con ustedes y pues contarles un poco de lo que hago aquí. Muchas Pues gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, y eso que dijiste, que se queden con esta idea, que todo el mundo tiene algo importante que decir. Sí, sí. Ajá, para que no se queden con esta idea de, no tengo, no, para nada. O sea, estamos hablando de las identidades intersectadas por una más que es la de ser terapeuta y seguramente esos saberes locales, ahí está la parte que vimos de Donna Haraway, o sea, ese es un saber local que es súper valioso y es importante porque abre panorama y estamos ahorita entrenando la curiosidad interseccional, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Les abrazo, no de forma infecciosa. Igualmente. Abrazos. Igualmente, Bye, Fausto. cuídense Muchas mucho. gracias. Nos vemos Enrique. mañana, Muchas gracias, ¿eh? Fausto. A todos. Claro que sí. Bye, bye. Abrazos a todas, todos. Bye. Bye, Enrique. Bye.